Soy el Melanie Corona Herrera. Voy a explicar el detector de nivel de voltaje negativo no inversor. Tenemos el amplificador con sus terminales no inversora, su terminal inversora, la voltaje positivo y el voltaje negativo de alimentación y el voltaje de salida, representando también con una resistencia de carga para medir. En su terminal positiva, en su terminal no inversora, tenemos un generador de señales que oscila de los valores negativos a positivos en un margen de tiempo. Se llama así porque en su terminal inversora tenemos un voltaje de referencia negativo. Esto causando, con lo que voy a contar más adelante, que mientras que el voltaje de referencia, como siempre es negativo, mientras el voltaje de I, que sería nuestra señal, esté en los valores mayores a voltaje de referencia, de un valor de saturación positivo, esto por la ganancia de voltaje en lazo abierto, que es la máxima capacidad de amplificación sin retroalimentación. En este caso, lo que lo rige los máximos son nuestra alimentación positiva y negativa. Más adelante, o explicando mejor, siempre y cuando nuestra señal sea mayor al voltaje de referencia negativo, nuestro voltaje va a ser el voltaje de saturación positiva. Tenemos un ejemplo acá que es con valores ya, que tenemos un voltaje de referencia negativo de 2 volts, como dice, más el voltaje pico de nuestra señal viene siendo 10 volts. Por lo tanto, son 5 volts en los picos de voltaje. Por ejemplo, aquí vienen siendo 5 volts y aquí menos 5 volts. Así sucesivamente. Agarramos como ejemplo un voltaje, por ejemplo 5 volts, que viene siendo el pico de nuestra señal, menos de esta terminal, los menos 2 de voltaje de referencia, nos va a dar menos por menos, 5 más 2 va a ser 7. Este 7 se va a multiplicar por la ganancia de voltaje o la ganancia en lazo abierto, que nos va a disparar la salida al voltaje de saturación positivo. Esto porque, como dije, en cualquiera de los casos que el voltaje de la señal sea mayor al voltaje de referencia, se va a disparar al voltaje de saturación positivo. Esto hace que en cualquier caso que nosotros queramos poner un voltaje de referencia, ya sea menos 1 volt, menos 2, menos 5, menos 10, la señal caiga al voltaje de saturación negativo, como se ve en esta parte de aquí. Siguiendo con el mismo voltaje de referencia y el mismo voltaje pico pico, agarramos otro punto que sería el voltaje de salida. Va a ser igual a menos 3. Digamos que aquí son 5, menos 5 volts. Un poquito más arriba van a ser menos 3 volts. A los menos 3 volts se van a restar por los menos 2 de voltaje de referencia, que viene siendo menos, da más 2 volts. Menos 3 más 2 volts. Pero menos 3 más 2 volts. Esto viene siendo menos 1 volt. En este caso, como es menos 1 volt, este voltaje se va a multiplicar por la ganancia, el lazo abierto, y se va a disparar ahora, en este caso, al voltaje de saturación negativo. Digamos que está actuando como un switch digital en el cual al voltaje de referencia que nosotros pongamos, si es menor a este voltaje, se va a desactivar o se va a ir al voltaje negativo, al voltaje pico negativo. Y mientras sea mayor, siempre se va a encontrar en el lado positivo de la saturación.